Buenos mediodías a todos. Después de la didáctica y con un poco de apoyo psicológico, presentación de Buniac, nos toca esta tarea difícil de hablar ahora de política en Venezuela. Primero quiero agradecerle al presidente Carlos Larrazábal por la invitación, a algunos otros presidentes que en el tiempo he tenido la oportunidad de conocer, como a Jorge Roy y a Botti, y agradecerle a todos ustedes por estar acá. Estar acá en medio de esta crisis habla en una buena medida de la vocación que ustedes tienen por cambiar realidades. La persistencia, la terquedad de órganos empresariales como Fedecámaras hablan muy bien del talante de los venezolanos, de lo que nosotros somos en esencia, de ese ejercicio de resistencia y de resiliencia que nos ha obligado a esta realidad. Y en un momento tan difícil donde hablar de futuro es casi una utopía, o después de ver presentaciones como la de Buniac, hablar de futuro es casi un ejercicio de valentía medieval, este tipo de esfuerzos permiten por un rato pensar en la Venezuela que nosotros queremos. A mí me ha tocado un tema que cada vez que yo lo tengo de titular de una de estas presentaciones, no sé si es por una maldad o por una jugarreta, pero desafíos políticos siempre es algo demasiado amplio. Siempre es algo, sobre todo cuando se habla de los políticos, que empieza por plantear un ejercicio de brujería, de adivinanza del futuro, y eso no es lo que yo vine a hacer aquí hoy. Yo creo que un político que entienda la realidad donde está parado y que entienda un foro como este en el que está siendo invitado, debe empezar siempre por la autocrítica. No estamos en el mejor momento de la política, y no estamos en el mejor momento de la política por muchas razones. Yo empiezo por hacer algo que a lo mejor es poco común entre los políticos, pero empiezo a dar las razones por las que yo creo que la política hoy está en un mal momento. Hemos sido sumamente erróneos y ineficaces en la construcción de expectativas. La política muchas veces se ha llenado de grandes consignas, de esa frase que muchos de ustedes han escuchado antes: estamos a la vuelta de la esquina, estamos en la recta final, estamos a poquito tiempo, y en esa construcción de expectativas terminamos construyendo frustraciones, terminamos construyendo desconexión. La política no puede ser el ejercicio donde mucha gente hace mucho, pero nadie nunca pide la cuenta, ni hay un corte de qué salió bien o qué salió mal. La política ha llegado donde ha llegado hoy porque hay un ciclo donde no hacemos balance, donde nadie hace la traducción al ciudadano de qué se ganó y qué se perdió, donde no se hace la traducción de cuál es el camino correcto o si es correcto el camino que estamos siguiendo. Y nosotros pasamos de una etapa de movilización y de protesta dolorosa, difícil, muy dura, a un escenario electoral como el de las regionales, y nunca se hizo un balance de qué había salido bien o qué había salido mal. Nunca se hizo un corte que permitiera al ciudadano entender que tanto sacrificio, que tanto esfuerzo efectivamente valió la pena, que no estábamos en el mismo punto donde estábamos antes de iniciar la movilización y la protesta. Pero sin la traducción era natural que ocurriera algo que ocurrió. Una parte de nuestra población no acompañó el ejercicio de las elecciones regionales. Al contrario, se sintió ofendido, traicionado. Muchos de los que están aquí por separado me han dicho frases como: apagaron la calle, acabaron las protestas. Y a mí me encantaría que los movimientos sociales tuvieran un botón de play y uno de stop. Tuvieran un botoncito donde uno dice, bueno, aquí uno le da y ahora arranca la movilización, el reclamo y la protesta, y cuando uno siente que está cerca del objetivo, uno le da stop y la va graduando. Pero eso no es verdad. La movilización en nuestro país fue debilitada, a mi modo de ver, por dos causas. La primera, por miedo. El gobierno y su aparato represor entendieron cómo acabar el reclamo social. A punta de tiros, asesinatos, detenciones, desapariciones forzosas, fueron debilitando un músculo que fue rehén de una segunda cosa. Y lo digo como ejercicio para todos acá. La protesta sin organización, el reclamo sin organización, el ejercicio de la ciudadanía sin organización no es más que un rehén de las emociones. Y eso fue el segundo factor que nos llevó a que el ejercicio de movilización de calle no tuviera la fuerza que debió haber tenido en el tiempo, porque se perdió la disciplina no violenta, se perdió la disciplina pacífica. Y había gente que aupaba a unos pobres muchachos con escudos de madera que se enfrentaran militarmente contra un gobierno que solo tiene la fuerza militar. Pero después entramos a este camino de las disyuntivas electorales, en el cual yo creo que fue absolutamente correcto no prestarse a convalidar el fraude del 20 de mayo. Una elección que estaba cantada y amañada desde un principio cuál iba a ser su resultado. Pero el camino que se tomó debe haber sido un camino que generara más movimiento. No el camino de la parálisis y el diagnóstico. No el camino nada más del análisis de la realidad. Los políticos no estamos aquí para ser analistas de la realidad. Los políticos estamos para ser protagonistas de los procesos de cambio, para dirigir, para explicar, para ser pedagógicos. No estamos aquí para un ejercicio de popularidad.
Este no es el momento donde los políticos deben buscar quién es el más famoso, o quién es el más importante, o quién es el que más conoce a la gente. No es el momento para que los partidos sigan en la discusión estéril y estúpida de ver quién es el partido más grande en un régimen que no permite competencia de partidos. Es la hora de que los políticos cumplamos con nuestro rol. Pero también este tipo de foros, yo los agradezco porque me permiten decirle a otro actor social que también tienen un rol que jugar. Que esto se ha llegado a un punto donde los políticos no somos suficientes, pero nunca dejemos de pensar que los políticos son necesarios. Yo decía hace 5 o 6 años atrás, la primera vez que me invitaron a un foro de estos de Fedecámaras, la primera vez que me dieron la oportunidad de hablar, yo dije que yo venía de una casa donde desde muy chiquito a mí me enseñaron que todas las cosas malas de la economía eran culpa de los empresarios. Yo vengo de una casa de izquierda. Yo soy la demostración viviente de que de 2 papás comunistas puede salir un hijo sin resentimientos y medianamente cuerdo. Pero esa enseñanza de casa de que todo era culpa de la empresa privada y que de ahí venía todo lo malo y todas las deformaciones económicas y sociales, se terminó viendo derrumbada por una realidad que me mostró que era distinto. Que hay un Estado y un gobierno que todo lo destruye, pero que también hay una sociedad que demanda más de su empresariado. Yo le he dicho a ustedes muchas veces en privado, ustedes hacen cosas maravillosas que yo no entiendo por qué no cuentan. Ustedes hacen cosas que cambian realidades y que cambian vidas, pero que yo no entiendo por qué no muestran. ¿Por qué el empresariado de nuestro país solo se conoce la lucha propia de su gremio? Precios, comercio, aranceles, libertades económicas y nunca otra cosa que la crisis los ha obligado a hacer, que es la conexión con sectores sociales y con sectores desposeídos. Esta crisis es una oportunidad. Esto que vivimos hoy como país es una oportunidad, pero solo es oportunidad si la aprovechamos como oportunidad. Hay que salirnos del lamento, hay que salirnos de la desesperanza aprendida. Hay que salirnos de ese círculo vicioso en el cual pareciera que todo está mal y no importa lo que hagamos, todo va a terminar mal. Porque eso no es así. Y si yo tuviera que resumir o empezar a resumir cuáles son, a mi modo de ver, los desafíos que tiene hoy la política, creo que el primer gran desafío es la unión. La unión de todos. La unión de todos los actores y de todos los sectores. La unión de todas las generaciones. La unión de todos los que queremos que este país sea distinto a la tragedia que estamos viviendo. Pero no la unión transaccional. No la unión por una fotico, no la unión por una rueda de prensa, la unión verdadera en consensos que nos permitan hablar de futuro. Todos sabemos que estamos en un país donde 8 de cada 10 no comen bien. ¿Vamos a seguir narrando esa crisis o empezaremos a ver entre Fedeagro, Fedecámaras, los sindicatos y los políticos y las universidades cómo proponemos al país opciones para que la alimentación funcione? Hoy estamos viendo claramente el peor conflicto de salud de nuestra historia. Vengo, y por eso llegué un poco tarde, de estar reunido con todo el bloque intergremial del sector salud. Una enfermera de un hospital con toda una vida de carrera y 20 años de servicio gana hoy 1.800.000 bolívares. Un médico cirujano con 2 posgrados es un médico que gana apenas 5 millones de bolívares. Pero aún así, el principal reclamo del sector salud no es solo su sueldo, es el derecho a la vida de su paciente. Es poder tener los insumos y los elementos necesarios para salvar vidas en su día a día. Y ahí hay una oportunidad. Lo que ocurre con el sector salud, lo que ocurre con el sector universitario, lo que ocurre con el sector alimentos, son todos reclamos necesarios y válidos. Pero si sigue siendo la pelea de cada quien la parcelita individual, desde donde yo peleo mi derecho y peleo mi visión, y si lo logro, perfecto, yo me quedo callado y no articulo con más nadie, esta crisis se va a seguir profundizando. Esta crisis demanda, como yo les decía, unión no transaccional. Debemos construir grandes consensos. Este país requiere que todos los que queremos que sea distinto tengamos consenso en cómo es la Venezuela del futuro, cómo es el dólar, cómo es la salud, cómo es la educación, cómo es la relación de la empresa privada y del político, cómo es la relación con el Estado. Todos hemos aprendido grandes lecciones en este tiempo. Todos hemos aprendido todo lo que no se debe hacer. Pero creo que el país demanda de nosotros algo hoy muy importante, que es decir, que viene con nosotros. Cuando este país cambie, ¿cuál es el rol de Fedecámaras? ¿Es solamente reclamar mejoras arancelarias y ser el Fedecámara que era en los 60 y en los 70? Yo creo que no. Yo creo que demanda del empresariado una conexión distinta con la ciudadanía. Los políticos de hoy, los políticos que tenemos, ¿son los políticos que merecemos y que necesitamos en el futuro? Yo creo que hay una parte que sí, pero hay otra parte que no. Y no está mal que nosotros como ciudadanos sintamos que merecemos mejor política, porque la merecemos. Y yo creo que el segundo gran desafío es cómo convertimos la política en algo útil.
Cómo todo el mundo siente que el político es útil para la sociedad y no es un estorbo. Cómo se siente que el político facilita procesos, multiplica realidades, ayuda en la ofensiva y no que busca cooptar todos los movimientos y todas las cosas para que sea su popularidad el principio y el fin de cada acción política. Hay que eliminar el yo y empezar a hablar en nosotros. No es tiempo del individualismo. Ese individualismo nos trajo a donde estamos hoy. El individualismo político, económico, social. Eso nos trajo a esta Venezuela desmembrada en la que estamos. Y por eso yo creo que así como reconectar y ser útiles es uno de los grandes desafíos, yo creo profundamente, y esto se lo debo un poco a la crianza, a la parte no comunista y ñángara de la crianza de uno, para que ustedes tengan una idea de cómo eran mis papás. A mí a los 13 años me regalaron el qué hacer de Lenin. Lo vine a entender como a los 17. Y a los 18 me volteé a preguntarle, miren, ¿por qué ustedes me dieron esa vaina esa allá? Pero esa crianza a mí me dio un segundo aprendizaje, que es la solidaridad. Esta crisis es una oportunidad de mostrar de qué está hecho cada quien. Nosotros nos hemos vuelto indolentes en el tiempo. Y hace un año atrás veíamos a la gente comiendo de la basura en la Libertador y era todo un episodio. A todo el mundo se le movían las entrañas, todo el mundo se paraba, todo el mundo lo visibilizaba. Hoy en día se nos ha vuelto normal. Hoy en día es alguien más que está en nuestro campo visual y si podemos no verlo mucho mejor para que no nos duela. Hace un par de años atrás había que hacer un poquito de magia para conseguir algunas medicinas, pero más o menos se conseguían. Hoy, se los digo yo en primera persona, yo no tengo a mi hermana en este país por un tumor cerebral. Mi hermana está fuera de estas fronteras porque su tratamiento para el tumor del cerebro más nunca llegó. Y yo les digo esto de la solidaridad y la conexión con la crisis, porque la indolencia es el peor mal que nos ha enseñado el gobierno. El ser absolutamente apáticos a la evolución de la crisis, adecuarnos a la evolución de la crisis, ha hecho muy cómodo al gobierno sus abusos. Piensen por un segundo cómo era en sus casas hace 10 años cuando se iba el agua, cuando se iba la luz. Y piensen ustedes mismos la evolución que han tenido con la crisis de los servicios. Yo lo digo por mi mamá. Cuando en mi casa se iba la luz, uno lo primero que escuchaba era en perfecto francés a la mamá de Chávez ser nombrada por alguna ventana y siempre alguien más la secundaba y había un poco de reclamo. Hoy en día en nuestro país se va la luz y uno dice en 2 horitas llega, aguantemos, desconectemos las cosas para que no se quemen los electrodomésticos. Y ese ejercicio de acomodarnos a la crisis, que yo lo entiendo por supervivencia, porque es lo que nos ha tocado a muchos hoy en día, sobrevivir, es un ejercicio que hace muy barato para el régimen cada uno de sus abusos y de sus atropellos. Yo creo además que uno de los desafíos más importantes que debemos demandar no solo en la política, sino como sociedad, es coherencia y consistencia. Los políticos tenemos que ser coherentes. Los políticos tenemos que ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. La política no puede cambiar de ruta y cambiar de categorías nada más porque una encuesta me dijo que era lo que había que decir o había que hacer, o porque 2 focus group me dieron un mensaje distinto, entonces adecuo mi mensaje a lo que la gente quiere escuchar. Mi oficio, y se lo dice alguien que tiene 30 años, que le ha tocado aprender en este oficio de los golpes, ojalá hubiésemos tenido referentes y escuelas como existen hoy en día, pero mi oficio no puede ser más nunca un oficio rehén de lo que es popular. La política no puede ser la cacería de retweets o la búsqueda de titulares de prensa, porque entonces no vamos a hacer siempre lo que es correcto. Lo que es correcto hoy es guiar, aunque es impopular. A mí me encantaría poder estar acá hoy y decirle a ustedes que yo tengo todas las respuestas, que aquí el mandado está hecho y está todo clarito, que la presión de afuera y la presión de adentro van a producir unas cismas internas en el gobierno, que eso va a romper la coalición dominante y antes de que nos demos cuenta vamos a estar empezando a vivir un ejercicio de transición. Y yo les estaría mintiendo, porque lo que yo sí tengo absoluta convicción es que afuera puede pasar mucho. Afuera pueden presionar, afuera pueden sancionar, afuera pueden ayudar a romper la estructura de la coalición dominante. Pero si aquí adentro no pasa nada, si aquí adentro no hay movimiento, si aquí adentro no hay conexión, si aquí adentro no hay organización y si aquí adentro no hay reclamo, este país no va a cambiar como nosotros queremos que cambie. Y lo digo desde la preocupación de gente muy inteligente que uno escucha decir, no, es que esto va a cambiar, lo de afuera no va a permitir que esto avance así. Y lo de afuera muchas veces yo he visto cómo es poco consistente con su reclamo, si lo de adentro no tiene la fuerza y la vehemencia que debe tener. Por último, no sé cómo estoy de tiempo. ¿Voy bien? Ok.
Ya estoy terminando, ¿verdad? Ok, por último. A mí hace 2 semanas atrás me hicieron una pregunta en un foro que estábamos en Lara. Alguien de Fedecámara, del estado Lara, me decía, Pizarro, uno a ti te ve que va un día para el barrio, otro día estás en una aldea, otro día vas para el interior, vas para una universidad, tú nunca te quedas quieto, no te escondes. ¿Por qué? Y yo creo que todos tenemos un motivo. Y yo los invito por un segundo a que piensen cuál es ese motivo. Este país no es el país que nosotros nos merecemos. Este país no es el país que nosotros queremos ni decidimos nunca que fuera. Pero nos toca a todos, en esta coyuntura tan difícil, aferrarnos a algo para que avance. Yo tengo un motivo absolutamente personal. El 16 de abril es el cumpleaños de mi mamá. Y su último cumpleaños fuimos 4 personas y 7 pantallas de teléfono. No hay manera de que yo lo cuente y no se me haga un nudo en la garganta. Porque yo no quiero crecer en un país donde mi mamá vea a sus nietos por un teléfono. Yo no quiero desarrollarme en un país donde yo no conocí nunca a mi ahijado y a mi sobrino porque aprendió otra cultura, otro idioma en otro país, porque este país le negó la oportunidad a mi hermano. Yo no quiero crecer en un país lleno de qué hubiese pasado, sí. Y por eso yo todos los días, hago 2 cosas. Predico con mi ejemplo y no me quedo callado ni me quedo quieto ante la injusticia. Yo los invito a ustedes a que pensemos cuál es ese motivo que nos hace movernos. ¿Cuál es ese motivo que los tienen ustedes aquí hoy? ¿Y cuál es ese motivo que hace que no nos hayamos rendido? En unos añitos esta historia va a pasar. En unos años veremos para atrás y no será creíble que aquí no había papel toalé, que aquí no había carne, que Fedecámara tenía que discutir cómo hacía para sobrevivir y no cómo hacía para producir. Y cuando esos añitos pasen y los más chiquitos que tengamos en la casa les toque ver en Historia de Venezuela cómo se derrocó la última dictadura que intentó gobernar este país, yo los invito a que ustedes con orgullo puedan decirles a esos chamos que no hace falta que vean un libro, que esa página la escribieron ustedes y la escribimos nosotros, que esa página fue producto de nuestro esfuerzo y que esa página fue resultado de un país que no se rindió y que no se dio. Este país lo tenemos que cambiar. Muchísimas gracias.